Eso, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar todos estos medidores de valor de la empresa al proyecto. Aunque les decía que no creo que tenga una, digamos, interpretación mejor que la que puede dar el BPN, la TIR y todos los medidores del proyecto, ya que en el proyecto se tienen todos los elementos futuros manejados desde ahora. Lo que sí nos permite es criticar un poquito estos elementos dentro del proyecto y ver cuáles podrían ser y cuáles podrían no ser útiles en este trabajo. Lo primero es, aquí tenemos todos estos elementos. Los que están resaltados en negrilla, pues son los que dicen sobre la valoración, sobre el valor. Los otros son elementos que vamos a trabajar como variables que las necesitamos para colocarlas dentro de las formulaciones. Son fáciles, miremos. El EBIT es en inglés lo que significa la utilidad operativa. Entonces, la utilidad operativa la vamos a trabajar desde por acá, donde está el flujo de fondos del proyecto, tenemos la utilidad operativa. Cuando construimos el flujo de fondos netos operativos, tuvimos que construir nuestra utilidad operativa. Y como ya tenemos en esta formulación en la primera celda, la llevamos a todas las demás. Luego viene el EBITDA. El EBITDA no es otra cosa que la utilidad operativa más la depreciación. Entonces, sencillamente aquí vamos a tener la depreciación, está aquí, que está al final de cada año. Entonces, vamos a colocarla al final del momento, al final del año. La depreciación será más. Al final del momento cero, o sea, en el momento cero, pues la depreciación es cero. Nosotros tenemos en secuencia que decíamos cuál es la depreciación y aquí sería la depreciación del momento cero es cero. Podemos poner esa. Pero luego, al final del año 1, tenemos la depreciación y así tenemos la depreciación del año medida siempre al final del año. Fíjense cómo, si nosotros miramos en el año 0, pues obviamente en el momento 0 no hay depreciación, pero luego al final, y eso es importante, es al final de los años, va a haber una depreciación que luego ya a partir del sexto año, al final del sexto año ya no se lleva nada a depreciación porque ya está completamente depreciado el equipo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en cada momento, vamos a sumar la utilidad operativa más la depreciación. Entonces, la utilidad operativa es al final del año 1 más la depreciación, que también es al final del año 1. Y esto nos daría el EBITDA. Fíjense que ahí lo importante es saber qué significa la EBITDA. El EBITDA no es otra cosa que la generación de caja, generación de fondos monetarios por parte del proyecto. Entonces nos genera la utilidad operativa, claro, pero antes de sacarle los intereses, los impuestos y obviamente la depreciación, porque es que la depreciación nunca salió, ahí no salió en ese año, la depreciación fue una erogación de papel, después se le suma, pero uno toma la utilidad operativa, que es el EBIT, porque la utilidad operativa todavía no tiene el efecto de impuestos ni tiene el efecto de intereses. Disculpe, profe, ¿es la suma en la depreciación más EBIT? ¿Es EBIT? Sí, exactamente, tal cual, aquí está, eso es. Listo. Luego vamos a poner el activo fijo bruto. ¿Cuánto vale el activo fijo de este proyecto? Y es lo que vale el equipo en toda su concepción. O sea, la compra del equipo, lo que vale valor base inicial, lo que costó toda la inversión inicial, pero en equipo. O sea, la compra, los seguros, la ejecución, todo. Y entonces este es el activo fijo bruto y siempre será el mismo. Por eso pusimos allá una serie de 55.000 millones vale el equipo entregado. Ese es el valor bruto que se lleva a la contabilidad. Luego, si nosotros queremos encontrar cuál es el activo fijo neto, tenemos que quitarle al bruto la depreciación. Pero fíjense que como esto es un valor inicial, ese es en bruto, eso es, yo compré mi carro y me costó 20 millones, 30 millones, entonces esto es lo que me costó el carro, y se va depreciando, pues sí, se va depreciando. Entonces uno lo que debe hacer es encontrar la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, pues en el momento inicial es lo que se tiene y en el momento siguiente sería más la anterior, más
lo que se tiene acá, y lo que se dio en el año, y entonces fíjense que empieza, en el momento 0 no tenemos depreciación, en el momento 1 ya tenemos 11.000 millones, y a medida que nosotros nos corremos, pues vamos acumulando más depreciación, hasta que al final la depreciación llega a ser 55.000, que para al equipo, o sea que el valor en libros del equipo va. Profe, ¿me repite ahí qué fue lo que sumó? Un momentico. Aquí puse 0, como inicial, siempre que iniciamos una serie la ponemos en 0, y en la otra, cuando vamos a acumular, sumamos lo anterior más lo nuevo. Entonces, sumamos la depreciación que acumulamos antes con la depreciación que del año. Cada año se lleva depreciación, y eso nos va llevando a la depreciación acumulada. O sea, es claro, al final del quinto año nosotros tenemos una depreciación acumulada de 55.000 millones, y ya no hay más, porque eso es lo que nos costó el equipo. Ya el equipo en libros vale 0. ¿Sigue actuando? Sí. Fíjense que eso... Profe, o sea que dependiendo del número de años que permita hacer la depreciación, hasta ese año, ya a partir de ese año vale 0 el equipo en libros, ¿cierto? Sí, señora, tal cual. Pues fíjense que el equipo, el activo fijo, equipo neto, va a ser igual a lo que vale el equipo. Profe, qué pena, me devolví un poquito. O sea, ahí después del quinto año comienza a ser 55. Para efectos de, digamos, de impuestos, ese 55, ¿yo me lo sigo restando o...? Sí, y para efectos de impuestos, claro que sigue restando. Lo que pasa es que no se ve porque, como la habíamos visto aquí arriba, usted solamente lleva para impuestos la depreciación la depreciación. La acumulada le sirve y la vamos a encontrar para el balance, que el balance, bueno, también tiene hoy por hoy un efecto en impuestos por el patrimonio. Pero lo que hacemos aquí es llevar todo el gasto del periodo, el PIG de gasto, entonces lo llevamos, y cuando, fíjense que eran 55.000, aquí nos quedó 11.000, 11.000, 11.000, y cuando ya 5 años ya ahí se acabó, entonces lo demás es cero. Ahí sí, claro, aquí nos está restando impuestos, pero cuando llegó ya al sexto año ya nos restó. Pero para hacer las ecuaciones de valor, eso ya fue en el PIG, nosotros tenemos que mirar algunas cositas. Entonces, lo que estamos preparando. Entonces, aquí lo que vimos, bueno, ¿cómo calculamos nosotros en este proyecto cuál es el valor del activo fijo, o sea, el equipo? Neto, el valor neto va a ser igual a lo que costó el equipo, todo inicialmente, menos la depreciación acumulada. En cada momento, lo mismo, el carro lo compré en 30 millones, a los 5 años vale 15 millones, a los 10 años vale 5 millones, o sea, esa es una depreciación real. Si fuéramos a trabajarla en términos de lo que se puede descontar para una empresa, pues normalmente el carrito a los 10 años ya valdría 0. Entonces, miremos aquí cómo esto se conforma. Si nosotros llegamos hasta acá, ahí está lo que estaría en el activo. Aquí mismo estaría el activo en el balance. Entonces, cuando usted lo compró tenía 55.000 millones. Al final del año 1, pues como al final del año T, valía 44.000, y él se va gastando, se va consumiendo hasta que ya no tiene nada. Si usted por acá lo chatarrió y compró otro, pues ya tiene que considerarlo en el proyecto. Pero ya, digamos que usted aquí pudo haberlo chatarreado, digamos, lo desmontó ya y lo vendió, y usted le dijo al del taller de chatarra, se lo vendo, pero me lo desmonta y ya, y quedó en ceros. Otra cosa es si usted lo puede vender aquí por lo menos en 1.000 millones, carambas, uy, 1.000 millones es una ganancia ocasional, que ya lo vimos en el caso que preguntaban ustedes, pues yo no quiero meterme en eso porque eso es más tributario. Pero sí, claro, si usted no lo vende con igual a lo que aparece en libros, usted tiene una ganancia ocasional o una pérdida ocasional. Sí la tiene. Bien. Pues... Pero, profe, ¿eso sería igual al valor de salvamento o no? El valor de salvamento le llamamos valor de mercado, valor de salvamento, porque es lo que da el mercado. Entonces yo puedo decir, no, mire, esto a los 20 años lo va a vender, lo va a vender en 1.000 millones y valía 0. Entonces el problema es el tratamiento tributario. Como ya está en 0 en libros, esos 1.000 millones, el fisco ya me los había rebajado, ya yo los había hecho, ya me los gasté. Como realmente lo vendí, valía 0, es como si me hubiera ganado 0, de 0 a 1.000, o sea, me gané 1.000 millones extraordinariamente. Entonces, ese dinero tengo que llevarlo ese incremento, lo tengo que llevar al PIG,
y antes de impuestos, y entonces dice otros ingresos, y esos ingresos me suben la base gravable y me suben también el impuesto. Eso es lo único. Acá el valor de salvamento, como ustedes lo hicieron en el trabajo, ese último, sí va en la parte, los que lo separaron, aquí lo pusieron, el valor de salvamento va aquí, en el flujo de fondos de inversión. Entonces uno pone, si hay valor de salvamento, uno lo pone allí. Ahora, la diferencia entre el valor de salvamento y el valor en libros, uno pone el valor en libros aquí, pero la diferencia entre el salvamento y el libro, pues ya viene para el estado de resultados. Pues eso es un poco más tributario y eso siempre tendrá usted quien, en la empresa, en cualquier empresa, quien preguntarle, porque los contadores son muy hábiles en esto, eso es el pan de cada día de ellos y lo tienen muy fácil. Bien, entonces aquí viene capital de trabajo al final del año. Entonces vamos a poner capital de trabajo que nosotros tenemos al final de cada año. O sea, al final del momento cero, capital de trabajo es, por aquí lo teníamos nosotros arriba, ¿dónde está esto? Secuencia, inversión, capital de trabajo completo, era este. Pues vamos a ponerlo entonces como negativo para que nos ponga positivo este, porque voy a trabajar con cifras positivas allí para estos índices. Capital de trabajo, el necesario, no el neto, el necesario es 5,000 y está en el momento cero. Y claro, dijimos que todo el capital de trabajo está al final del año. Fíjense que el capital de trabajo que está al final del año 1 es el que nos va a servir para trabajar en el año 2. Y ese capital de trabajo está en el año 1, por lo tanto, entra como activo al año 1. Porque aquí ya tenemos el activo total. Pero repito, capital de trabajo ya lo habíamos calculado y lo habíamos calculado como capital de trabajo necesario. Y ya estaba. Y ese ya nos daba porque dijimos, pongámoslo al final del año T. Y resulta que nosotros dijimos que el capital que necesitábamos al final del año 1 es el que necesitamos para el 2. El que vamos a consumir en el año 1 está en el momento 0. Eso no lo trabajamos aquí, eso lo trabajamos inmediatamente después, ya lo veremos. Pero aquí estamos armando pues contablemente esto. El activo total entonces suma, al final, fíjense que es al final del año, lo que es al final del año como activo fijo neto y lo que es al final del año como capital de trabajo. Esos son los dos activos. Está el activo fijo, que es el activo de largo plazo, el equipo, y el otro de capital de trabajo, que es una inversión que está dando vueltas allí. Entonces, todo este es el activo total, y fíjense cómo el activo total, y aquí hay un pequeño problema, es que el activo total va de acuerdo con precio de libros. Aquí lo tengo, al final lo digo, está a precio de libros. Entonces, claro, como todo estaba a precio de libros, pues todos estos cálculos son a precio de libros. Pero resulta que si uno lo mira en el mercado, este proyecto, ¡pum!, va a entrar en la empresa. Y al entrar en la empresa inmediatamente lo convierte por su gestión y por su goodwill en una cosa distinta. Entonces los activos a precios de mercado valen distinto y valen normalmente más. Entonces ahí es el problema. A precios de mercado esto no está valiendo, esto posiblemente va valiendo más. Sin embargo, aquí los tenemos a precio de libros porque es lo que el estándar que nosotros usamos allí. Pues bien, esto es, fíjense que un activo que empezó en 60,000 millones termina por acá en 10,000 y pico millones, que solamente es de capital de trabajo. Pero la gestión que se le pone justamente es eso, es sacarle tanto provecho que valga más. Normalmente valga más, y la gestión es tan mala que lo hace valer menos, es lo mismo, pero al contrario. Entonces ya eso es lo que trato de llamar la atención. ¿Por qué? Porque ahora sí vienen todos los valores, estos de aquí que son los importantes. Pero esa connotación del signo, ¿quiere decir que ya recuperé la inversión o...? No estoy mirando. Lo único es que fíjense que miremos qué dice el ROI. ROI es EBIT sobre activos, o sea, utilidad neta sobre activos, entendamos. La utilidad neta es lo que da toda la operación de un año. Dividido entre el valor de los activos, se supone que los activos es la inversión que hay allí metida. Entonces, la inversión que hay ahí metida es la que me debe generar una rentabilidad. Entonces, cuando digo cuánto me generó y cuánto da la inversión, se llama rentabilidad. Entonces, esto es lo que se llama rentabilidad sobre la inversión. Return on investment. Pero la inversión acá es los activos. Entonces, hay que hacerlo. Pero fíjense una cosa, y esto es interesante, y eso ténganlo en cuenta porque de pronto ustedes les toca asistir a una análisis de negocio y la gente de pronto aquí no tiene mucho cuidado.
La inversión por estándar es la inversión al inicio del periodo. O sea, yo no puedo incluir como inversión todas las inversiones que voy a hacer este año, sino las que tengo listas al inicio. En los proyectos es muy sencillo porque yo tengo que tener al inicio todo el equipo necesario para operar al inicio de cada año y tengo que tener al inicio de cada año todo el capital de trabajo necesario. Por lo tanto, no hay ningún problema, pero siempre lo voy a tener al inicio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta aquí ya para hacer esta división, porque yo digo, ¿cuál es el ROI? El ROI del año 1 es, según esta fórmula, es el EBIT, o sea, la utilidad operativa del año 1. Utilidad operativa del año 1, que es esta, ¿cierto? Dividida entre el activo. Pero el activo no es el del año 1 porque el activo que estamos teniendo aquí, activo neto, es al final. Nosotros tenemos el del comienzo, pero el del comienzo es igual al final del año 0. Entonces, el activo total al final del año 0 es este. Al final del año 0, o sea, cuando empieza el año 1. Todo lo que ese activo hizo fue trabajar ese año para producir ese EBIT. Y esto me da 0.1. Lo dejo así porque esto cambia ostensiblemente. Aquí está el punto. Si aquí fuera 10%, 20, 30, 60, 100%, queda en 310%. Y ahí es donde el ROI no funciona bien, porque el ROI establece aquí unas mediciones sobre solo el equipo, solo lo que el equipo en libros tiene, la proyección en libros. Y resulta que cuando uno valora la empresa, ya vimos en Nutresa cómo normalmente los activos a precios de mercado valen más, pero eso no está en los libros. Si no están los libros para efectos de trabajo financiero, de análisis financiero, pues uno tiene que acudir a lo que realmente vale. Las cosas valen por lo que valen. O sea, digamos ahorita en este problema del aislamiento, para ayuda a muchos deportistas, por ahí vi que Nairo Quintana subastó todas sus camisetas. Una camiseta pues valdrá 200,000 pesos nueva, 500,000 pesos, pero ya usada, sudada y rasgada, pues ya no debe valer mucho, pero son las de Nairo Quintana, entonces alguien da, no sé, 100,000, 200,000 pesos por eso, justamente porque es el precio no intrínseco, sino el precio percibido, porque claro, Nairo Quintana ya hizo historia, entonces él dice aquí vendí esta camiseta en 2 millones de pesos y eso va para mi fundación y para llevar en los mercaditos a la gente necesitada. ¿Sí? Y la gente, ¿por qué puso 2 millones ahí? Si físicamente eso valdría casi que nada. Digamos, si usted va a un mercado de pulgas, que eso a veces organizan los voluntariados para vender barato, ropa en buen estado de segunda, a la gente va a necesitar esa camiseta, así como camiseta usada, valdría, no sé, 2,000, 3,000 pesitos. Pero le dan 2 o 3 millones porque saben que es Nairo Quintana, que ya hay una historia escrita y que en el futuro todo el mundo va a entender que eso es así. Y si alguien quiere hacerse la camiseta dentro de 10 años, pues no va a dar 3 millones o posiblemente 10. Ese es el punto. Ese es el goodwill. Eso es más allá de lo que físicamente vale, es el trabajo que le ha puesto el equipo, todo el equipo de la empresa. Ahí es donde está el equipo gerencial más comprometido y luego todos los demás haciendo esos digamos, direccionamientos. Entonces eso se llama el goodwill o el aviso o lo que es el market value added también, que es lo que el mercado ve que vale más esa empresa. Entonces aquí no podemos porque posiblemente esto no es tan poquito aquí o puede ser, pero luego no se puede disparar tanto porque con la, digamos, postura del mercado, es posible que estos vayan revalorizándose, estos activos, y no queden realmente en cero. Uno podría intentar hacer algunos cálculos muy particulares y tener algún indicador, se me ocurre ahora, pero pues no creo que, o sea, no trabajo en ello porque pues no tendría la suficiente contundencia para que fuera un paper de investigación. Entonces, podría uno pensar para que eso no fuera así, porque es que ¿por qué se subió tanto? Si esto lo ponemos en porcentaje, pues esto da unos rendimientos extraordinariamente grandes. Ahí está, vea, 309% y va aumentando a medida que va pasando. Claro, ahí se nos va quedando en 309%. Pues eso es realmente el hecho de que uno escogió un proyecto que daba más que el WACC, pero no importa. El activo aquí lo que refleja es el activo. No puede ser tanto.
debe ser un poco menos y tampoco puede ser tampoco al comienzo. Entonces más o menos se va ubicando y quedará pues en alguna rentabilidad que pudiera ser comparable, un poquito ajustada a la TIR, pero no es. La empresa sí trabaja con el ROI, retorno sobre activos, y ese es un valor importante. Bueno, más todavía, el EBITDA sobre activos. El EBITDA ya lo tenemos aquí y vale lo mismo. Mire, fíjense, el EBITDA sobre activos vamos a tomar siempre el EBITDA, que es este, y lo dividimos entre los activos que iniciaron, que fueron los anteriores en esto. Y si nosotros lo sumamos, lo llevamos para allá, pues nos va a dar también una cosa absolutamente creciente, que si la ponemos en porcentaje, pues nos va a dar esto. ¿Qué quiere decir el EBITDA? Como les decía, el EBITDA es la generación de caja, o sea, lo que dejó las operaciones, ¿para qué? Para repartir entre los acreedores, el Estado y los accionistas, o sea, para pagar los tres. ¿Se acuerdan de Gran Pastel? Son 3 comensales que hay 3 cumpleañeros que se llevan 3 partes de la torta. Entonces, el EBITDA es ese flujo de caja que generaron en esa torta, no la utilidad operativa, sino el EBITDA. ¿Y cuál es la diferencia? Justamente lo que es flujo de caja. Por eso hoy el EBITDA es muy apetecido por las gerencias de las empresas, porque el EBITDA le dice cómo está de liquidez, cómo está de generación de caja, y la generación de caja da aparentemente buena perspectiva de salud. Es como, por ejemplo, alguien que va al médico y está muy bien, sin embargo puede estar fumando y ahí no lo detectan. Entonces sabe que en el momento está bien, pero dentro de 10 años estará bastante enfermo. Eso puede pasar con es mi concepto, y por eso para los proyectos yo defiendo, y creo que es así porque no he visto posturas contrarias a no usar esto en proyectos y usar otras cosas como son los clásicos que nosotros vimos, o sea, BPN, TIR, periodo de recuperación, índice de rentabilidad y ellos. Entonces, fíjense que aquí el efecto nuevo es por los activos. Los activos están dados a precios de libros, sino a precios de mercado. Este sí que el margen de EBITDA, que es EBITDA sobre ventas. ¿Y para qué existe esto? Y ya, digamos, el EBITDA sobre activos ya sería una forma de desescalar las cifras. Cuando yo siempre divido una cifra entre el tamaño, estoy desescalando, y los tamaños que normalmente usa uno son o los activos o las ventas. Esos son los clásicos. Entonces, claro, si yo pongo aquí margen de EBITDA, que es el EBITDA sobre las ventas, ahí sí me da algo muy comparable, porque las ventas son comparables al EBITDA independiente, ahí no estaban afectados por el activo. Entonces, el EBITDA está aquí y lo divido entre las ventas que estaban por acá arriba. Yo había puesto volumen, incremento de volumen, precio, ingresos. Y esos sí son del año. Entonces, el EBITDA sobre ventas aquí me da el margen de EBITDA, y este sí lo puedo comparar todo el tiempo. Y fíjense que yo tengo un margen interesante. Empiezo alrededor de 60, puedo subir un poco y luego me estabilizo en el 57%. Un 57% de margen de EBITDA, o sea, de cada peso que usted venda, la utilidad operativa en líquido, no es la utilidad operativa propiamente, sino la utilidad operativa más depreciación, o sea, lo que le da líquido, pues es del 57%. Es bueno, normalmente es bueno, después de ahí hay que quitar los otros costos, pero eso normalmente se acepta como que está bastante bien. Aquí... ¿Qué fila es, profe? Qué pena. ¿Cómo? ¿Los ingresos me dijo? No, esto es sí, los ingresos, o sea, las ventas. Hubiera podido también, en vez de poner aquí las ventas, que es como más ingresos, también lo tengo acá. Es el mismo valor. Pues. Sí, por cada peso vendido, ¿cuál fue el líquido? ¿Cuántos centavos liquidaron a la empresa antes de repartir eso? Antes de decirle, tenga usted, tómese esta plata, usted acreedor, usted accionista, usted Estado. Eso es. El NOPAT, les dije la vez pasada que es el EBIT por 1 menos T, o sea, es el Net Operating Profit, o sea, la utilidad operativa neta after, o sea, después de impuestos. Y aquí sí he visto errores grasos, y que son más comunes que lo real. Estaba viendo, ¿qué fue? No me acuerdo, investigando ahí porque me tocaba mirar muchas tesis de
de finanzas y eso, pero entonces alguna vez mirando ahí en la internet, y normalmente lo que hacen aquí es que le devuelven los impuestos, y no es cierto. Cuando uno devuelve los impuestos, está dejando por el lado todo lo que hay, mejor dicho, los impuestos se hacen sobre una utilidad operativa rebajada, porque ya se le han quitado los gastos financieros, o por lo menos alterada, porque se le han quitado los gastos financieros y se le han puesto otros ingresos. Entonces uno lo tiene que trabajar directamente sobre los impuestos, ¿vale? Entonces aquí tenemos el NOPAT, que sería la utilidad operativa del momento, que es esta, el EBIT, multiplicado por, abre paréntesis, 1 menos la tasa de impuestos que estaba por acá arriba de primerita, creo que estaba menos esta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que le deja a las operaciones en líquido. No, la utilidad a la empresa. EBIT. Este es el NOPAT, el EBIT. ¿Para qué calculamos esto? Para lo único que nos sirve es para calcular el famosísimo EVA, valor económico agregado, que es como una especie de BPN, pero en el año. Trata de sustituirlo en el poquito año. Entonces, de nuevo, el EVA, ¿qué es? El NOPAT, o sea, esto, multiplicado por el WACC, menos WACC por los activos. Fíjense, NOPAT es lo que dieron las operaciones y luego le estamos extrayendo la tasa de impuestos, 1 menos T. Y el WACC es lo que deben dar las operaciones como rentabilidad, pero está después de impuestos. ¿Se acuerdan que por allá cuando lo dijimos lo multiplicamos por 1 menos T? Entonces, por eso es que viene el NOPAT, que es la utilidad operativa por 1 menos T, para poderlo hacer comparar con esto. Y resulta que los activos, pues son los activos que aparecen ahí, los activos del inicio del año. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros el EVA aquí? Pues el EVA sería el NOPAT, que ya es esto, que es utilidad operativa a la que se le ha quitado el efecto de los impuestos, menos lo que debió ganar. ¿Cuánto debió ganar? Dice el WACC por el activo. Entonces busquemos el WACC. El WACC de este año es 33.27 por los activos. ¿Cuáles son los activos? Los del año anterior. Los activos del año anterior fueron estos activos totales aquí. ¿Se acuerdan? El activo total está digamos, al final del año anterior, que es lo mismo que al inicio de este año. ¿Listo? Y esto sí se va trabajando hasta acá. Y de nuevo, como tenemos participación de los activos, y los activos están medidos a precios de libros, pues realmente hay una gran diferencia, unos aumentos importantes acá, que al principio es injustamente negativo y luego me parece injustamente positivo. Entonces, esto lo critico, no es muy apto para trabajar en los proyectos, todo lo que tenga que ver con los activos del proyecto, ¿no? Los activos de la empresa sí, porque uno los hace a precios de mercado. Y el EVA porcentual, pues tomar el NOPAT, dividirlo entre activos y quitarles el WACC. O sea, es todo esto dividirlo entre los activos. O sea, que este sería más el NOPAT, que es este. Lo dividimos entre los activos, que eso sería lo que nos generaron los activos en realidad. Y a este valor, que era 5%, le quitamos el WACC. El WACC que debió ocurrir ese año, que fue, por algún motivo aquí está, 33.27. Entonces, eso es como el diferencial de rentabilidad que nos dio el proyecto respecto a lo que me debería dar. Entonces, fíjense que injustamente